Y ahora sí, llegó el segundo bloque que teníamos prometido. La verdad es que tuvimos una posibilidad muy linda, que fue la de poder viajar a Capital y estar en el teatro que tiene Pompeyo Audibert, que no es cualquier cosa, ¿no es cierto? Sí, estuvimos con él, la verdad que muy amable, nos atendió, nos dio una nota increíble y hablando un poco de todo, un poco sobre su trabajo en el teatro, sus proyectos. Y bueno, nosotros nos acercamos también porque esta obra, El Farmer, Mitos y Sombras de Juan Manuel de Rosas, va a estar mañana en el Teatro Coliseo Podestá. Fue increíble, bueno, vos estuviste con él, Meli, la verdad, una nota buenísima, que bueno, que queremos ver. La idea también es poder aprovechar que tuvimos este encuentro. Es una persona que no quiero pecar de agrandar la situación, pero realmente creo que en algún momento va a ser muy trascendente para la historia del teatro en Argentina, porque él está desarrollando un método que le es muy específico, al cual lo está estudiando con sus alumnos en el teatro que tiene, el Teatro del Cuervo. Bueno, él nos va a contar un poco sobre todo esto, pero realmente es revolucionario en su propuesta que hace en cuanto a lo teatral. Vamos a ver entonces la primera parte de la nota a Pompeyo Audibert. Y estamos en un lugar con muchísima mística porque, bueno, estoy en primer lugar con Pompeyo Audibert. Un gusto estar acá con vos. Muchas gracias por recibirnos. No, gracias a ustedes por interesarse en nuestro trabajo. Y bueno, estamos un poco en el detrás de escena, ¿no? Porque este es como tu estudio. Sí, este es mi estudio. Acá trabajo desde hace más de 20 años. El estudio lo fundé un poco más, todavía más atrás en el tiempo, en la calle Ecuador y Corrientes, me acuerdo, que fue el primer estudio. Y bueno, después compramos este espacio y bueno, acá estamos desde ese entonces. Que se llama El Cuervo, ¿no es cierto? Ya eso un poco representa la marca, ese estilo que tanto te identifica. ¿Cómo lo podrías definir vos? El Cuervo es una poesía de Poe que le gustaba mucho a mi madre. Es un homenaje a ella, ese nombre. Y después empecé a leer sobre un texto que tiene Poe al respecto de cómo escribió El Cuervo, la forma en que él desarrolló ese texto. Y curiosamente empalma mucho con algo del trabajo que yo hago, o sea que hay algo ahí extraño que sucedió después y que tiene que ver con esa forma de construcción que Poe planteaba, en el sentido de que es un trabajo que él primero imagina como efecto sensible y después va a producir ahí su construcción, que empieza de atrás para adelante, quiero decir. Él ya imaginaba un final, una forma de trabajo, ¿cómo diría?, en que el material iba a terminar esa poesía. Él quería producir cierto efecto sensible y empieza a construir todo en esa dirección. O sea, primero imagina el efecto que quiere producir y después hace una construcción que se amolda a esa suposición o a esa perspectiva que él, de una forma poco precisa, siente, ¿no? Entonces eso de algún modo también me resultó curioso, en el sentido de que era muy parecido a lo que en nuestro trabajo hacemos. Nosotros trabajamos de esa manera, de afuera hacia adentro. Empezamos nuestro trabajo en unas circunstancias muy ambiguas, muy extrañas, sin saber bien la identidad de la escena, de los personajes, y de a poco, a través de unos procedimientos particulares con los que trabajamos, esas cuestiones empiezan a producir versiones de sí mismas y se empieza a aclarar un poco el panorama. Un poco nada más, porque la idea no es encontrar una versión definitiva que clausure todo el potencial poético de las versiones existenciales de una escena o de una identidad o de un paisaje, una geografía o de una situación, sino versiones que más o menos empiecen a dar cuenta de esa circunstancia teatral. El teatro es un arte metafísico y en ese sentido nos gusta que produzca un misterio para activar ese misterio, para hacerlo vibrante y hablador, a través de muchas versiones y subversiones de identidad y de pertenencia. Hemos inventado un trabajo, una técnica que empieza, como te decía antes, por las afueras. Empieza planteando unas cuestiones de forma, que son las que de algún modo van magnetizando algunos sentidos o algunas asociaciones, y entonces los actores, a través de esas
circunstancias formales en las que magnetizan sentidos, asociaciones, temáticas, empiezan a tramar unas perspectivas para su escena. Nuestro trabajo se llama máquinas teatrales, es un procedimiento de improvisación con consignas muy precisas de forma que van creando ese misterio y esa zona metafísica del teatro. Es muy interesante. ¿Cómo fue que arribaste a esta decisión de búsqueda? Porque lo que decís vos es que, bueno, no hay un encuentro tampoco terminado porque no se pretende eso. Hay una tendencia también, ciertas raíces marcadas por tu mamá como poeta. Sí, y tu búsqueda, ¿por qué? Por mi madre como poeta y por mi padre y mi abuelo como artistas plásticos. Ellos eran grabadores muy reconocidos. Y de algún modo, sin que ellos se lo propusieran, yo en esa circunstancia familiar fui tomando y sí, me fueron destilando esas cuestiones en mis años más de infancia y también en mi adolescencia. Y yo diría que esto empieza inicialmente por la palabra, empieza por unos ejercicios que en la época de la dictadura, cuando era adolescente, con otros compañeros, amigos, ya escondidos de la represión en esas circunstancias tan espantosas, practicábamos el automatismo de los surrealistas. Nos fascinaba eso, la idea de disparar una palabra totalmente venida de otro lado, que no tuviera un sentido, sino que tuviera una amplitud poética, pero que ni siquiera tampoco buscara una belleza poética, sino que fuera más un testimonio de esa zona salvaje y dorsal de la identidad, que a través de un chorro verbal, como decía Breton, como Breton lo plantea en el Manifiesto Surrealista, él lo planteaba para la escritura, nosotros lo planteábamos como una forma de actuación, de oralidad, pueda dar cuenta de otra naturaleza del lenguaje, de que el lenguaje puede también desatar otras versiones distintas de sí mismo, también cuando en relación a este lenguaje objeto en el que nos manejamos, donde las cosas A es igual a A, o esto es para esto, todo tiene que tener un sentido muy preciso. Si hablo de un viaje, tengo que contar las cosas de determinada manera, si hablo de una relación, ¿no? Como es esa obligación a la que sometemos al lenguaje en este mundo tan lineal en el que vivimos. Yo diría que el lenguaje también está alienado. A través del automatismo, en esa época tan convulsa, en esos invernaderos poéticos en donde nos juntábamos, en esas casas, en esos lugares donde nos juntábamos, bares, nosotros liberábamos el lenguaje a esa otra Valencia y descubríamos que tiene una belleza extraordinaria y que tiene una capacidad de revelar también zonas muy extrañas de la identidad y digamos, de dónde estamos también, ¿no? Y quiénes somos, y por qué el lenguaje puede tener tanto valor puesto a funcionar de otra manera. Así empieza el trabajo, como una curiosidad más venida de la palabra, de los efectos del automático en los cuerpos de los actores, de ciertas relaciones que se podían tejer a partir de ese discurso en la escena. Y después también empieza a aparecer toda una dimensión física del acontecimiento, que es lo central, vinculada a la composición del cuadro escénico, y ahí viene toda la influencia de mi padre, de mi abuelo. Me doy cuenta después que esa influencia existía porque naturalmente voy por ahí. Y también la cuestión compositiva de los cuerpos y las formas de proceder esas dinámicas compositivas con este discurso. Así empieza el trabajo con las máquinas escénicas, que es un trabajo que está inscripto en toda mi producción histórica, digamos, todas las obras que yo hago. Las hago a partir de esa investigación, del lenguaje que surge de esa investigación, ya sea Muñeca, La fuerza de la costumbre, de Thomas Bernhard, El Farmer, La farsa de los ausentes, estas dos obras últimas que estamos ahora, que están vivas en cartel, son construidas a partir de estos conceptos y de este lenguaje que surge en la investigación de las máquinas teatrales. Son, de algún modo, una destilación de esa investigación. Creo que se trata de eso, de tener un laboratorio donde poder producir una visión del lenguaje y después poder inscribirla en una producción fija también.
Y ahora sí, nuevamente nos toca una pausa, pero tenemos muchísimo más. Va a estar hablando un poco más específicamente de la obra Pompeyo Bolívar. Y bueno, nos sigue contando. La verdad que es un gusto, un placer poder escucharlo. Y además tenemos carteleras para vos. ¿Qué tenemos para el fin de semana? Vamos adelantándote algo. Por ejemplo, bueno, no olvides que en las salas A y B del Centro Cultural Pasaje Gerardo Rocha tenés lo que es el cine independiente. Por ejemplo, hoy está Entrelazadas, una obra que va a estar a las 20 horas en la sala A y se va a repetir el domingo también a las 21 horas. La entrada es muy económica, 80 pesos. Y también quería recordarte sobre la actividad coral de este fin de semana. Va a ser en el MUMART, en el marco de una muestra muy importante que se inauguró hace muy poquito de Enrique Rigoni, un artista ensenadense pero de platense de corazón, porque se vino hace muy poquito, él se trasladó a la ciudad de La Plata y vivió gran parte de su vida ahí. Este homenaje que también va a estar enmarcado por esta actividad coral muy interesante, o sea, es estar en el museo rodeado de obras de arte tan importantes y bellas y bueno, escuchando música de estas grandes voces de diferentes coros. Muy interesante la propuesta, con entrada libre y gratuita a las 19 horas el domingo en el MUMART, que queda en el interior del Centro Cultural Pasaje Gerardo Rocha. Buenísimo, y con eso entonces nos vamos a una pausa más cortita porque tenemos más de Pompeyo Bolívar. Estuvimos en el Teatro Estudio con Gastón Marioni, así que bueno, quédate ahí que te vamos a mostrar todo.